Buenos días. En algunos encuentros anteriores habíamos estado reflexionando sobre las formas en que leemos, sobre todo las formas en que leemos la literatura, ¿no? Sea la ficción o la poesía o algunas otras formas de otros géneros literarios. Bueno, es decir, yo planteaba la diferencia entre una lectura puramente, como diríamos, académica en el sentido de cumplir con un deber, ¿verdad? O con una cuestión profesional, y en cambio, por otro lado, una lectura de los libros que tienda a lo vital. También hablábamos de aquellas lecturas que nos quedan en la memoria porque nos han aportado verdaderamente algo para nuestra vida y no simplemente para engrosar un currículum. Bueno, entonces lo que pensé, ¿no? Es que es una cuestión muy vieja, antiquísima en realidad, la pregunta sobre el valor, ya sea formativo o educativo o moral de la lectura de fábulas, de poemas, etcétera, ¿no? Esto arranca de los antiguos, los diálogos platónicos. Pero sin entrar en esas cuestiones así más eruditas o de historia literaria, yo pensé que hay algo en lo que la literatura puede ayudar, que es eh, en la ardua tarea de comprender lo que hemos vivido, ¿no? Quizá no nos sirva demasiado la lectura, ni todo nuestro bagaje cultural e intelectual no nos pueda servir para prevenir las situaciones de la vida que son a veces inesperadas, ¿no? Milán Kundera, si no me equivoco, dice que en el teatro de la vida no hay ensayo. Tenemos que salir a actuar como estamos, sin libreto, eh, sin maquillaje ni vestimenta especial y sobre todo sin saber nuestro papel a veces. Cuando tenemos una situación conocida, sí, ahí nos manejamos tranquilos como pez en el agua, ¿no? Un profesor que tiene que dar clase, un juez que tiene que dictar sentencia o un operario que tiene que trabajar con sus instrumentos, sus herramientas cotidianas. Allí, cuando estamos en situaciones conocidas, bueno, es como si supiéramos realmente nuestro papel y lo que se espera de nosotros. Pero cuando surgen situaciones inesperadas, bueno, ahí muchas veces no sabemos qué hacer y actuamos, tenemos que improvisar. Y a veces nos sale bien y otras veces nos sale mal o muy mal. Y después hay que afrontar lo hecho porque no hay vuelta atrás. Entonces allí es donde uno siente que todas las lecturas se le caen y no le sirven y dice, ¿para qué me sirvió haber leído si después no sé aplicar la lección? Esto es muy duro, pero bueno, hay que aceptarlo porque es así, la vida no tiene ensayo. En cambio, sí creo que la literatura nos puede ayudar a aquello que decía también Rosendo Juárez, personaje del cuento de Borges, cuando decía, a uno le suceden las cosas y uno las va entendiendo con los años. Y es tan importante entender, ¿no? Tratar de entender, porque una vida sin reflexión, una vida sin examen, decía Sócrates, no es digna de ser vivida. El hombre no se conforma con vivir, sino que necesita tratar de encontrarle un sentido a lo que ha vivido. Y también necesita proyectar lo que le queda por vivir, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que tienen todo por hacer. Y allí es donde la literatura nos puede dar letra, como me decía hace poco mi querida amiga Alba Fede. Nos puede dar alguna idea, ¿no? Prepararnos para una aventura, para algo que nos está esperando en el futuro y que nosotros podemos anticipar o hasta planear. Bueno. Y allí es donde la ficción literaria, donde la poesía, donde las palabras tienen un papel importante. No solo eso, también está una cuestión que es lo que se llama la elegía. Es decir,
tenemos que saber llorar también por lo perdido. La literatura nos puede enseñar eso, yo creo. Y nos puede aliviar un poco de una tendencia natural del ser humano que está instalada en el lenguaje, ¿verdad? Que es la cuestión de imaginar cómo hubieran sido las cosas si tal suceso no hubiera ocurrido. Es una cosa muy dolorosa cuando nos enfrentamos a un hecho irreparable de nuestra existencia, pensar que eso podría no haber pasado. Y nuestro cerebro nos tortura con esas, lo que se llaman contrafactuales, ¿no? Esas hipótesis de cómo hubieran sido las cosas, etc. Y aquí quería leerles unos versos, muy poquitos, unos pocos versos de un poema de Carlos Mastronardi, que se titula El forastero, donde habla de un hombre que se dedica a las letras, ¿no? Y entonces dice lo que les voy a leer. Vive oculto en comarca de signos y de fábulas, donde las almas pueden desandar sus jornadas y rehacerse a despecho de los hados. Bueno, como si dijéramos, en la literatura y solo allí, en la ficción, en la poesía, es posible imaginar esa vida que podríamos haber tenido. Y aunque esto parezca un ejercicio vano y un dolor para el alma, es posible que en esa imaginación de cómo podría haber sido nuestra vida, esté la semilla de cómo podrá ser, cambiando nada más que una letra y el tiempo del verbo, y pasar del condicional al futuro. No de cómo podría haber sido, sino de cómo podrá ser nuestra vida a partir de un cambio de actitud. Y así lo que hemos vivido, si la literatura, la filosofía o la conversación con los amigos nos ayuda a entenderla, podamos pensar en otra manera de encarar las cosas. Bueno, estas han sido unas pequeñas y breves reflexiones, ¿no?, sobre este antiguo tema de si el leer ficción literaria, poesía, etc., puede ayudarnos a vivir un poco mejor. Nos veremos próximamente.